Imagine una ciudad que, durante siglos, fue considerada el centro del mundo. Roma, con sus 7 colinas y sus calles de piedra, parecía construida para perdurar eternamente. Sus legiones cruzaron continentes y sus emperadores fueron tratados como dioses vivientes. Este aura de invencibilidad no surgió de la nada. Fue cuidadosamente construida con una arquitectura imponente, leyes rigurosas y un ejército temido en toda la antigüedad. Pero tras los monumentales edificios y el poder absoluto, existía otra realidad, menos visible y mucho más frágil. Roma, que parecía eterna, ya albergaba cicatrices internas que pocos se atrevían a admitir. Problemas económicos, conflictos, políticos y tensiones sociales comenzaban a erosionar su estructura, aunque muchos ignoraban o minimizaban estas señales. Este delicado equilibrio entre el poder y la vulnerabilidad fue el escenario donde se desarrollaría una de las mayores tragedias de la historia. Mientras el imperio brillaba a los ojos del mundo, sus cimientos comenzaban a tambalearse silenciosamente. Y esta historia de poder y decadencia es lo que vamos a desentrañar en este vídeo. ¿Sabes cuál fue el secreto más oscuro que Roma intentó ocultar durante siglos? Quédate conmigo, porque lo revelaré en este mismo vídeo, y te sorprenderá. Cuando pensamos en Roma, imaginamos disciplina y orden. Sin embargo, la corrupción era un cáncer silencioso que se extendía por las esferas más altas del imperio. No fueron solo los invasores externos quienes hicieron caer a Roma, sino principalmente la debilidad interna que se instaló en su gobierno. Entre los siglos III y IV, Roma vivió un periodo de aterradora inestabilidad política. Más de 20 emperadores se sucedieron en poco tiempo, muchos asesinados por sus propios soldados. La lealtad, que un día había sido la base de la legión romana, se convirtió en mercancía a cambio de dinero y poder. Pero la corrupción no se limitaba a los palacios imperiales. En las ciudades, el pueblo sufría con impuestos exorbitantes, hambre y constantes revueltas. Los pequeños agricultores perdían sus tierras ante los grandes propietarios, que dominaban cada vez más el poder local sin rendir cuentas a nadie. Este panorama hizo que la estructura social y económica que sustentaba el imperio comenzara a derrumbarse. La gloriosa Roma estaba siendo minada desde dentro, mucho antes de que los bárbaros atravesaran sus fronteras. Mantener un ejército colosal y leal ya no era posible para Roma. La desmotivación de los ciudadanos para servir, sumada a la crisis económica, llevó al imperio a una desesperada decisión: contratar a los llamados bárbaros para defender sus fronteras. Estos pueblos germánicos, como visigodos, vándalos y suevos, comenzaron a recibir tierras y alimento a cambio de su espada. Muchos llegaron con sus familias, esperando una nueva vida dentro del imperio. Para Roma, parecía una solución práctica a un problema que amenazaba su supervivencia. Pero esta estrategia pronto reveló sus trampas. Los bárbaros no eran simples mercenarios. Poseían culturas complejas, historias de resistencia contra Roma y un recuerdo vívido de las guerras libradas contra el imperio. Además, el resentimiento crecía ante el prejuicio y la desconfianza que recibían de los romanos. Esta tensión silenciosa creó una situación explosiva dentro de las propias murallas. Aquellos que fueron invitados a proteger Roma comenzaron poco a poco a cuestionar su lealtad. Y cuando el poder se muestra frágil por dentro, incluso los aliados pueden convertirse en amenazas. Y mientras tanto, una sombra aún más temida se acercaba a los límites del imperio. Una fuerza que no buscaba negociar, sino someter. Cuando uno imagina un enemigo, piensa en alguien que ataca desde fuera, ¿cierto? Pero en el caso de Roma, la verdadera amenaza no vestía armadura desde fuera. Ya lucía las túnicas de la propia ciudad. Los bárbaros que Roma había acogido e integrado lentamente se transformaron en piezas fundamentales dentro del propio ejército romano. Durante décadas, estas tropas extranjeras aprendieron las estrategias, secretos y debilidades de los romanos. Pero no estaban solo de su lado por lealtad. Muchos cargaban con el peso de antiguas heridas, resentimientos y el deseo de un nuevo orden, donde ya no fueran tratados como extranjeros o inferiores. Esta peligrosa mezcla de proximidad y desconfianza creó un escenario explosivo. En lugar
De proteger a Roma, estos grupos comenzaron a dictar reglas, a elegir emperadores e incluso a abrir las puertas de la ciudad a sus propios intereses. La línea entre amigo y enemigo se volvió tan tenue que la ciudad sintió temblar el suelo bajo sus pies. Roma, que durante tanto tiempo dominó el mundo, observaba perpleja la desintegración de su propio poder, no por la fuerza de un ejército invasor, sino por la traición silenciosa de quienes un día había recibido. Y mientras esta crisis corroía su interior, una figura temida emergía en la lejanía, lista para desencadenar un nuevo capítulo de terror. En los vastos campos de Eurasia, una leyenda comandaba a un pueblo feroz: Átila, el rey de los hunos. Conocido como el látigo de Dios, su nombre se pronunciaba con temor, incluso en las plazas de Roma. Pero lo que hacía a Atila tan temible no era solo su furia, sino el impacto psicológico que causaba. A diferencia de otros invasores, Atila no buscaba anexionar tierras ni integrarse al imperio. Su objetivo era único: someter, devastar y demostrar que ni el poder eterno de Roma era inmune a la destrucción. Ciudades enteras desaparecían ante su avance y su reputación crecía como una tormenta imparable. Sin embargo, sorprendentemente, Atila nunca llegó a destruir Roma. Llegó hasta las puertas de la ciudad, sembrando el terror, pero retrocedió. ¿El motivo? Muchos especulan, desde enfermedades hasta pactos ocultos, pero quizás la verdadera razón fuera más profunda. Roma ya estaba demasiado debilitada para ser el botín que él buscaba. El miedo que Atila infundió fue tan devastador que la propia existencia de Roma comenzó a cuestionarse, porque, a veces, el simple temor puede derribar imperios más rápido que la espada. Y mientras esta sombra caía sobre el imperio, una acción inesperada sellaría el destino de la eterna ciudad. El año 410 d.C., una fecha que marcaría para siempre el final de una era. Alarico, líder de los visigodos, no necesitó una fuerza abrumadora para conquistar Roma. Simplemente fue invitado a entrar. Tras años de humillaciones, hambre y desprecio dentro del imperio, los visigodos tenían motivos para no confiar. Pero Roma, debilitada internamente, ya no tenía fuerzas para resistir. Lo que parecía una fortaleza inexpugnable, en realidad estaba abierta por dentro, por la propia debilidad de los romanos. Durante 3 días, Roma vivió un silencio caótico. No hubo destrucción desenfrenada como en los filmes, sino un saqueo meticuloso, donde tesoros, reliquias y símbolos de poder desaparecieron bajo la mirada atónita de sus habitantes. Este episodio no fue solo un saqueo, sino el símbolo de una inversión total de roles. Los antiguos invasores, ahora aliados y luego traidores, demostraron que el imperio no caía solo por la fuerza militar, sino por la pérdida de la propia voluntad de resistencia. Y la historia no termina ahí, porque si un saqueo marcó la decadencia, otro vendría para consolidarla definitivamente. La caída del Imperio Romano de Occidente no fue el clímax de una batalla épica, sino un adiós casi silencioso. En 439 d.C., Rómulo Augustulo, el último emperador, fue depuesto por Odoacro, un jefe germánico, sin que las calles de Roma se empapasen de sangre. No hubo grandes ejércitos enfrentados, ni heroicas resistencias. El imperio, que duró más de 1000 años, sencillamente perdió su vitalidad, la fe en sí mismo. La decadencia interna había creado un vacío que nadie más podía llenar. Ese momento marcó el fin de un ciclo y el comienzo de una era incierta. El poder centralizado cedió el paso a innumerables reinos bárbaros, y lo que antes era una unidad se fragmentó en una Europa de territorios disputados y alianzas frágiles. Pero el silencio de la caída ocultó algo aún más poderoso. El legado de Roma no moriría con el último emperador, sino que simplemente cambiaría de forma. Y fue precisamente esa transformación la que allanó el camino hacia el mundo que conocemos hoy. Incluso tras la caída, Roma siguió viva, no en sus muros, sino en las ideas, las leyes y la cultura que dejó atrás. El latín evolucionó, dando origen a lenguas que hablamos hoy. El derecho romano sentó las bases de los sistemas legales modernos,
y la fe cristiana, antes perseguida, se convirtió en la nueva fuerza unificadora. Los monasterios, antiguos centros de conocimiento, custodiaron manuscritos y saberes, evitando que la historia se perdiera en el caos de la época medieval. El poder espiritual de la Iglesia Católica creció, ocupando el lugar que antes habían ocupado los emperadores. Mientras tanto, el Imperio Bizantino, heredero del Imperio Romano de Oriente, mantuvo viva la llama romana durante casi 1000 años, preservando tradiciones e influyendo en la cultura y la política mucho después. Por lo tanto, el fin de Roma como imperio no fue un punto final, sino una coma en la narrativa de la humanidad. Fue la base sobre la que Occidente se reconstruyó, se reimaginó y renació. Lo que parecía una destrucción total fue, en realidad, el terreno fértil para que floreciera una nueva era. Si te ha gustado este viaje por la caída de Roma y quieres descubrir más historias increíbles que cambiaron el curso de la humanidad, dale me gusta, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ningún vídeo. Y cuéntame en 1900 los comentarios, ¿qué imperio o civilización quieres que desvelemos en el próximo vídeo? Tu sugerencia puede ser el tema de nuestra próxima aventura histórica. Estamos juntos en este viaje a través del tiempo. Hasta la próxima, historiadores.